Ya la grabó. Sí, pues tranquila. Buenas tardes, estudiantes. Espero pues que se encuentren bien de salud. Ha sido porque he estado atravesando una enfermedad y tuve que retirarme de mi trabajo. Pero ya estoy de regreso, así que vamos a comenzar. Esta materia, no se olviden, es técnica de estudio. Bien, siguiendo con el programa, vamos a ver qué son los métodos de estudio. ¿Qué son los métodos de estudio? Son estrategias utilizadas o aplicadas para el aprendizaje. Generalmente son fundamentales para alcanzar el éxito académico y conseguir buenas calificaciones. Además, son útiles para la comprensión y entendimiento a lo largo de la vida académica. Implican a su vez enfrentar los conocimientos desde diferentes percepciones: leer, escribir, resumir, comparar, analizar, actuar, graficar, escuchar, discutir, exponer. Ahora, ¿cuáles son los métodos más frecuentes que utilizamos? En primer lugar, tenemos el subrayado. Segundo, toma de apuntes. 3, preparación de exámenes. Y 4, organizadores o representaciones gráficas de la información. Bien, vamos a comenzar entonces con el método más frecuente, que es el subrayado. Subrayar consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el fin de destacarlas del resto y favorecer así su atención. Para aplicar adecuadamente este método es necesario saber leer los apuntes, los libros, las copias y todo material escrito que aporte a los estudios realizados. Al hacer el subrayado se deben tener en cuenta las palabras claves de los párrafos. La técnica de cuándo subrayar. ¿Cuándo subrayar? La técnica del subrayado se debe utilizar al mismo tiempo que la lectura comprensiva durante la segunda o tercera lectura, pero nunca en la primera. Es decir, que nunca pues a primera vista vamos a subrayar las ideas principales, sino que tenemos que hacerlo una y otra vez. Ahora, ¿qué vamos a subrayar? No se debe subrayar todo, porque entonces no se destacaría lo importante de lo accesorio. Con una simple raya vertical en el margen izquierdo, se puede indicar que todo lo que se comprende es importante. No conviene subrayar frases y líneas enteras, sino solo las palabras claves. Tipos de subrayado. La técnica del subrayado es algo personal que se va perfeccionando con la experiencia. A continuación se encuentran varios tipos de subrayado que pueden ser orientadores para el trabajo con los estudiantes. Ya, ¿cuáles son esos tipos de subrayado? En primer lugar tenemos el subrayado lineal. ¿Qué es el subrayado lineal? Consiste en trazar líneas bajo el texto que se quiere destacar. Se puede valer de 2 bolígrafos de diferentes colores, uno rojo y otro azul. Por ejemplo, utilice el azul para las ideas y detalles importantes y el rojo para las secundarias. Anécdotas, ejemplos y aclaraciones o viceversa.
para los encabezamientos puede aplicar el doble subrayado en azul o en azul y rojo. Ya, vamos a ver entonces, vamos a comenzar. Ya tenemos con el subrayado lineal. Ahora tenemos otro tipo de subrayado, que son los gráficos. El único más importante técnico de subrayado gráfico es el redondeado. El redondeado se utiliza para destacar partes importantes de una enumeración o clasificación. Seguimos. Tenemos el recuadro. ¿Qué es el recuadro? ¿Para qué se emplea esa técnica? Se emplea para destacar enunciados, fechas claves y nombres muy importantes. Por ejemplo, tenemos 1492 años del descubrimiento de América. Tranquilamente podemos poner en un recuadro la fecha para recordarlo y sobresale del texto. Ya, después del recuadro tenemos el tachado. El tachado. ¿Qué es el tachado? Para indicar que nos interesan esos datos, porque están anticuados, contienen errores o no son relevantes. Por eso los tachamos, queriendo decir que no son tan importantes. Luego tenemos la técnica de implicación. La técnica de implicación es la que enlaza a través de flechas datos relacionados entre sí. Por ejemplo, un ejemplo tenemos aquí. El hidrógeno se aplica a ese enlazado con flecha, primer elemento, origen de todo cuanto existe. También podemos entonces utilizar la técnica de la implicación. Luego tenemos aquí un ejemplo, de la implicación. Un ejemplo se utiliza más frecuente en el esquema que en el subrayado. Así, 1492, Colón, se usa la implicación, América. Luego de esta técnica tenemos el subrayado vertical. Este se utiliza para llamar la atención sobre frases o párrafos enteros que se quieren destacar. Si se pone en el margen izquierdo, indica que todo lo que abarca es importante y merece ser subrayado. Si se coloca en el margen derecho, acompañado de un signo, indica que este se refiere a todo el contenido que abarca la línea vertical. Así, aquí tenemos un ejemplo. Indica que todo lo que abarca la línea se pone en duda, que todo lo que abarca es muy importante o interesante. Luego tenemos la técnica de la interrogación. ¿Para qué utilizamos esto? Para destacar párrafos que deben ser aclarados o con posterioridad. Y luego tenemos la técnica de los corchetes. Los corchetes para acotar un texto que va a utilizar o entresacar con posterioridad. Por último, tenemos los asteriscos. ¿Para qué utilizamos el asterisco? Para indicar que son ideas muy importantes o que le interesan especialmente. Otros signos frecuentemente utilizados son el de admiración, para indicar asombro ante los datos obtenidos. También para señalar por falta de información. También tenemos otro signo para indicar que es necesario consultar con esos datos, ¿ya? Y los signos de interrogación
como precaución con esta información. Pero hay, ojo que debemos siempre preguntar al profesor. Y por último tenemos el tema de los apuntes. El tema de los apuntes, que es la elaboración de notas durante las exposiciones de un tema, consiste en descubrir la idea principal, las ideas principales y registrarlas de forma original. Bien, señores, aquí hemos dado la clase sobre cuál es la importancia de los métodos de estudio. Entre los más frecuentes, como hemos visto, es el subrayado, ¿verdad? En primer lugar, el subrayado. Hay otros también, pero eso lo veremos a medida que vamos avanzando con las clases. Así que mando un deber que consiste en lo siguiente. Haga un ejercicio utilizando un subrayado que usted más utilice. Bien, señores, esta es una clase de técnicas de estudio. Por favor, vayan haciendo sus deberes a tiempo para que no se les acumule, todo poniendo en su portafolio. Por favor, que en cualquier momento les han de revisar. Así pues, sin más, yo les agradezco su atención. Buenas tardes.